Bueno, entonces empezamos. Sí, profe. Bueno, entonces aquí ya hemos visto en las clases anteriores de los efectos de andar colocando resistores, ¿sí? Dentro del circuito. Entonces ya lo vimos a nivel diagrama. ¿Qué es esto? Sí, esto ya es un diagrama. Dijimos cuando tiene RI, R0 y la A, B o C, multiplica BI, pues ya es el modelo del amplificador de voltaje como tal. Ya vimos que el amplificador de voltaje, ¿sí? Pues puede ser construido con un BJT y sus 4 resistores, ¿sí? ¿Para qué? Pues para dejar el punto Q, ¿sí? En la región de amplificación lineal. Entonces ese amplificador como tal, eso ya se llama amplificador de voltaje, ¿sí? Y ese amplificador de voltaje, de acuerdo a los cálculos, pues le podemos calcular su resistencia de entrada, que es RI, su resistencia de salida R0, y va a tener aparte una ganancia de voltaje circuito abierto, que es A, B o C. ¿Sí? Y como es amplificador, pues esa ganancia de voltaje propia del amplificador, pues ¿qué es lo que hace? Pues que con esa ganancia que tiene el circuito va a amplificar la señal que le llegue a estas terminales, ¿sí? Que pueden ser 1 milivolt, 5 milivolt, etcétera, ¿sí? Para amplificarlas. Entonces, con base en eso, ya podemos obtener una señal de amplitud más grande, ¿sí? Bueno, entonces, ya los vimos todos la semana pasada. Ahora también igual le podemos calcular al amplificador, ¿sí? La cantidad de corriente que es amplificando, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues tenemos que basarnos siempre en ecuaciones de ley de Ohm y ley de voltajes de Kirchhoff, ¿sí? Bueno, en primer lugar, para poder hacerlo más sencillo, ¿sí? Esta parte, que es una ZS y una BS, una fuente de voltaje con una resistencia, en serie. ¿Sí? Entonces esa resistencia en serie con una fuente de voltaje de acuerdo a la transformación de fuentes, eso equivaldría a ser una transformación de voltaje a corriente. Y entonces cuando lo pasamos a corriente, nos va a quedar una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. ¿Alguna pregunta ahorita por esa transformación? ¿Preguntas? Es una transformación de fuente nada más, ¿no, profe? Sí. Sí, entonces aquí tenemos I0, ¿sí?
A ver, ¿dónde se ve mejor? Bueno, aquí. ¿Dónde se ve? Aquí. Tenemos I0 es igual a BOC por BI entre R0 más RL, pero bueno, ya nos basamos en esto de acá. Ya tenemos todos los elementos a considerar. Sí, a ver. 0. Y tenemos una fuente de voltaje y tenemos una resistencia de salida, una resistencia de carga, ¿sí? Y el voltaje es negativo. Entonces, I0, pues sí tiene una trayectoria cerrada para poderse medir. Aquí está, esa es la trayectoria cerrada, ¿sí? Porque aquí tierra, y hay muchos, hay 1, 2, 3 componentes interconectados, ¿sí? Entonces, están en serio. Entonces, únicamente es observar si el circuito como tal. Aquí, a ver, vamos a llevarlo al otro programa. Al de aquí. Aquí está, ¿sí? Entonces vamos a tener una trayectoria cerrada. Aquí que esa es una trayectoria cerrada. Bueno, entonces con base en eso, nosotros aplicamos una ley de voltaje de 100%. Todo es muy, muy sencillo. Entonces, esto es hacer una fuente de voltaje. ¿Cuánto vale el valor de esa fuente de voltaje? El signo menos únicamente es porque si la flecha entra por la terminal negativa para identificarla, si está entrando por la terminal. Más y 0 si circula en ese sentido, pues aquí es más menos, que de potencial, aquí bueno, ya tiene más menos. ¿Sí? Más y 0 por R0, que es el voltaje. Más y 0 por RL, y esto es igual a 0. Entonces, y 0 se multiplica. ¿Sí? Y aquí 0. ¿Sí? Entonces, esto es ¿dónde? Aquí está. Entonces, si 0 es igual a B o C por B entre R0 más RL, que son provienen de ecuaciones. Y recuerden que en los circuitos que hagamos y que yo les pido en el examen, pues también tienen que hacer deducción de ecuaciones, ¿sí? No se permite ningún tipo de fórmulas o de que esto sale así. Ajá.
se permite decir, bueno, estoy utilizando divisor de tensión y de allí proviene esta ecuación, ¿sí? Bueno, o establecemos ley de voltajes de Kirchhoff o ley de corrientes de Kirchhoff. Bueno, entonces ya con base en eso tenemos que BI, aquí está BI, este es igual a II, ¿sí? Bueno, esto viene de la otra ecuación, II por RI, ¿sí? II, aquí está II, II es igual a BI, ¿sí? RI, ¿sí? Aquí proviniendo de lo mismo. Tenemos que hacer, recuerden, una equivalencia entre este circuito, que sucedió en el circuito, sí, una equivalencia entre este circuito y este circuito, ¿sí? Entre lo que es fuente de voltaje ZS y entre lo que es IS y nosotros entre ZS. Ambas son equivalencias, y para que me entregue lo mismo aquí a RI. Entonces, BI es igual a II por RI, ¿sí? Y 0 ya tenemos que, lo acabamos de deducir, que es AB o C, que viene de acá arriba, entre R0 más RL. Entonces, si 0, bueno, ya lo tenemos aquí. Ahora por BI, sí, pero ahora BI es igual a II por RI. Y por lo tanto, I0 es igual a RI, que está aquí, nada más nos estamos moviendo de posición entre R0 más RL por AB o C por II. ¿Sí? Aquí. ¿Estamos de acuerdo? Porque no sé si no sea confuso. ¿Parece confuso o no es confuso? A ver. Si yo aquí tengo, a ver, II, bien aquí, ¿sí? Esta II en ambos circuitos tiene que ser la misma II, una corriente equivalente, ¿sí? Entonces, II que pasa por este circuito, que entre este y este elemento están en serie, tiene que ser la misma II de aquí, ¿sí? Para que este elemento con este sean equivalentes a este elemento y este elemento, ¿sí? Porque si no son equivalentes, no se estaría cumpliendo, ¿sí? Ese concepto que se llama equivalencia entre dos circuitos, y lo que nos lleva a transformación de fuentes, ¿sí? Bueno, entonces todos esos conceptos, bueno, pues se explican en teoría de los circuitos. Entonces BI, ¿sí? BI que es el voltaje de aquí, por eso es el voltaje de aquí, es igual, voltaje de aquí, pues es el voltaje en RI, como calculamos voltaje, pues corriente por resistencia, por eso es de donde surge I por RI. Y ya únicamente estamos sustituyendo el valor de BI, que es esto ahora aquí, ¿sí? Y con eso ya obtenemos la relación de la señal de salida, que es I0, es una señal, o sea, I0 es una corriente, pero es una señal. Y tenemos la señal de entrada, que es II. ¿Sí? Entonces, ya llegamos a esto. Y sí, ahora lo que queremos hacer es encontrar la ganancia de corriente desde la fuente de la salida. Debemos utilizar el divisor de corriente. Entonces, esta relación, esta, ¿sí? Únicamente me está considerando hasta este punto, sí, esta parte del circuito y la entrada del circuito, que es esta. Pero yo tengo que considerar hasta IS, ¿sí? Porque I1 es una corriente intermedia. Entonces tengo que considerar hasta IS, ¿sí? Por eso la ganancia de corriente de todo el circuito es desde la corriente de salida, que es I0, que circula pues ya por la resistencia de carga, con respecto a la corriente de entrada, que es IS, que sería la corriente que viene ya desde aquí, desde la alimentación. ¿Sí? Bueno. Entonces dice, para encontrar la ganancia de corriente desde la fuente de entrada a la salida, debemos utilizar el divisor de corriente a la entrada, divisor de corriente a la entrada, ¿sí? Entonces aquí tenemos el circuito de entrada, que es este elemento y este elemento. Este
circuito de entrada tiene relación directa con este circuito de salida? Sí. Correcto. Entonces utilizamos el divisor de corriente. ¿Qué quiero calcular? Ya tenemos este circuito, ¿sí? Fuente de corriente. Por aquí circula una corriente y también por aquí circula otra corriente. ¿Cómo se llama esa corriente? Se llama I1 y digo II, que esa es la que me interesa. Entonces, por el divisor de corriente, eso sí lo podemos utilizar en los exámenes, ¿sí? Es decir, estoy utilizando el divisor de tensión. Entonces, al tener, ¿sí se acuerdan del divisor de corriente, digo? A ver, el divisor de corriente, así rápidamente, dice lo siguiente. Yo tengo una corriente general aquí. Tengo una resistencia R1, una resistencia R2. Tengo una corriente I1 que circula por aquí y una corriente I2 por aquí. Entonces dice, si quiero calcular I1, bueno, ¿qué hago? Resistencia que se ve enfrente, ¿sí? Con la corriente general entre las dos resistencias. Quiero calcular I2, la resistencia que se ve enfrente, pues es R1 por IF. Entre R1 más R2. Entonces aquí cambia, ¿sí? I1, ponemos R2 ahí. Entonces, ya con eso, regresamos acá. Entonces, divisor de corriente, lo que me interesa es calcular esta corriente de aquí, ¿sí? Entonces, que ponga la resistencia que sería y dice el valor manipula Profe, se escucha trabado. RI. Impresionante que cambióse entre todo esto y aquí sigue la siguiente ecuación que es esto de acá. Profesor, no se escucha. ¿No se escucha? A ver, ¿ya me escuchan? No, profe, no, A ver, se trabó como un minuto, 2. a ver, ¿ya me escuchan? Sí, se escuchó muy cortado. Ahorita ya. Ahorita sí, ¿Aquí ya se profesor. escucha? Hace un rato cuando estaba explicando fue que se perdió. Sí, ya se escucha, profesor. Bueno, ya se escucha bien, bien, bien. Por el momento sí. No, aún se escucha cortado. Por el momento ya mejor. A ver, todos ya me escuchan ahí, ya me está dando el micrófono más. A ver, todos. ¿Sí? ¿Se escucha? 1, Sí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100. Bueno. Ya. Sí. Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, vamos aquí. Bueno, entonces tenemos ya haber encontrado, con base en esta ecuación, ¿sí? Encontramos II del circuito equivalente, ¿sí? Entonces, II es todo esto, ¿sí? Aquí. Entonces, ya por definición, una ganancia de corriente es la relación de una corriente de salida, que sería esta, entre la relación de una corriente de entrada, que es desde el inicio hasta acá, ¿sí? Entonces ya
tenemos que A y S, ¿sí? Aquí ya tenemos el elemento I0 y aquí tenemos el elemento IS, pues ya vamos a hacer cosa de pasarlo para acá, ¿sí? Entonces A y S es igual a RI entre R0 más RL, que es esto, por ZS más RI por AB o C. Y con eso ya obtenemos la ganancia de corriente del circuito, ¿sí? Bueno, entonces aquí pues vamos a comprobarlo. Nos vamos todos al simulador, ¿sí? Nos vamos al simulador. Ábranlo. A ver, todos abren el microcap. Bueno, entonces, a ver, hacemos el circuito porque estamos no lo tengo, no lo guardé. ¿Sí? Vamos a hacer este circuito. Digo, este no. Estamos manejando. ¿Sí? Entonces tenemos este circuito. Entonces tenemos una alimentación y de ese circuito ya comprobamos las ganancias de voltaje la vez pasada. Ahora vamos a comprobar las ganancias de corriente. ¿Sí? Bueno, entonces hacemos la primera parte del circuito que es BS, es ZS y RI. Entonces le damos en File, nuevo, o aquí mismo, ¿sí? Y escogemos el primero que es el Schematic File. Y ya. Nos va a arrojar una fuente de alimentación, que es, o sea, es el voltage source. Si es que no se los da, pues lo seleccionamos aquí. O viene también de corriente, editor de corriente, entonces seleccionamos voltaje aquí, ¿sí? Y ponemos en el circuito. Vamos a agarrar una señal de corriente directa acá para que la asimilación del circuito sea más sencilla. Entonces seleccionamos en None, aquí, None, ¿sí? Y le ponemos en hace magnitud 100 milis, en miliamperes estaríamos hablando. Y hace phase 0, ya le ponemos, bueno, vamos a poner, no, sí está bien. Digo, 100 miliamperes, 100 milivolts, ¿sí? 100 milivolts, ahorita vemos cómo funciona el circuito. ¿Sí? 100 milivolts, estamos hablando de voltaje. Entonces, esta le llamamos BS. Y seleccionamos donde dice el nombre y le ponemos una S minúscula. Ya, lo tenemos. Le damos escape para soltar. Aquí podemos amplificar aquí en la lupita. Y ya se hace más grande el circuito. Bueno, necesitamos dos resistores, ¿sí? Uno que se me llama ZS y uno RI. ZS le ponemos 600 ohms. ¿Sí? Y RI agarramos la resistencia que está vertical y le vamos a poner 10 kilos. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos la primera parte del circuito. Ahí está. Escape para soltar. Entonces tenemos BS. Ya tenemos, vamos a cambiar el nombre aquí. Este es ZS. Ya como lo tenemos en el circuito. Recuerden que podemos mover los nombres. Hacia la parte de arriba. Y eso se llama RI.
Si alguien tiene dudas, profe, Nada más de los ahí. valores de la fuente, profe. aquí en la fuente le damos doble clic y estamos seleccionando donde dice NONE, sí que es una fuente de corriente directa, ¿sí? Ay, espérame, estoy mal aquí. Aquí son 100 milis. Aquí 100 milis. En AC magnitud le ponemos 0. 100 milivolts estamos metiendo, ¿sí? 100 milivolts. En AC magnitud 0 y en AC phase 0, ¿sí? Me había equivocado. Ya le ponemos, ok. Sí, profe. Esa es una fuente de corriente directa, de voltaje. Bueno, entonces ya está la primera parte del circuito. Luego necesitamos una fuente de voltaje controlada por voltaje, ¿sí? Esta fuente de voltaje nos vamos aquí más abajo, donde dice Dependent Source, aquí. Y es la, a ver, la primera no es, la segunda tampoco, la tercera tampoco, es la cuarta, ¿sí? Que es este icono, o estos símbolos, ¿sí? Entonces allí vamos a ponerle, vamos a ponerle 300. ¿Sí? Ahí está. Ahora le ponemos un nombre, ganancia de voltaje al circuito abierto, A, B o C, ahí está. ¿Sí? Y vamos a poner otro resistor que sería la de salida. Aquí le ponemos 75, ¿sí? Luego una carga, vamos a poner 1 kilo, ¿sí? Una carga. Entonces a esta le ponemos Z0. Y este va a ser RL. Y ya nada más unimos, en primer lugar, esto de aquí. ¿Sí? Entonces este circuito también le podemos poner su propia tierra, pues ya sabemos que es la misma tierra, ¿sí? Para todos los circuitos. Bueno, entonces ya le dimos su ganancia a esta fuente de voltaje controlada por voltaje. Ahora tenemos que decirle de dónde está agarrando, ¿sí? De dónde agarra el voltaje que va a amplificar. Ah, bueno, el voltaje que va a amplificar lo está agarrando de RI. Entonces, al agarrarlo de RI, pues le decimos al circuito, aquí están los puntos para agarrar el voltaje, ¿sí? Nos agarramos, tienen dos cablecitos, dice que agarre el voltaje de aquí y de tierra, porque está conectado a tierra, ahí está ya. Entonces se está agarrando ya el voltaje de RI, ¿sí? ¿Sí? Así. Ya todo les quedó igual. O si lo quieren hacer que se vea bonito, porque ese es el propósito, si el circuito se vea bonito, bien dibujado. Nada más ponemos un poco un cable acá. Ya, así ya se ve más estético el circuito. Bueno, entonces ya tenemos todos los elementos, ¿sí? Ahora sí, díganme cuánto vale la ganancia de corriente. Ya tienen todos los datos. Calcúlenla rápidamente. ¿Sí? Aquí está la ecuación. ¿Sí? La ganancia de corriente A y S. A, B o C vale 300, es lo que le pusimos. ¿Sí? Entonces ustedes díganme la ganancia de corriente.
Profe, ¿de cuánto fue la ganancia que le pusimos a la fuente? 300. Ok, gracias. ¿Le puede regresar tantito al circuito, profe? ¿Sí? ¿Sí, correcto? ¿Ya todos? ¿Cuánto me da? ¿De dónde estamos? Todo esto antes de A, B o C. Multiplicar RI por RC más RL por todo esto. ¿Cuánto me da? Antes de multiplicarlo por el AB, Sí, antes de multiplicarlo por el AB. da ¿Cuánto da? 31 milis Ah, bueno, o entonces vamos a ver. 0.31. Entonces, AIS, espérame, déjame apuntarlo aquí. AIS 0.31 multiplicado por A, B o C, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Así. Entonces sería 0.31 multiplicado por 3. 9.47. 9.47 es Sí, lo que se tiene de ganancia, ¿no? Recuerden que esto es ganancia de amper sobre ampero. 9.47 veces se va a amplificar la corriente, ¿sí? Más o menos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo comprobamos eso? En el circuito. Entonces nos vamos al circuito, ¿sí? Seleccionamos, bajamos este circuito a esta posición, ¿sí? Y nos vamos a análisis de Dynamic DC, ¿sí? Entonces en Dynamic DC tenemos esto, ¿sí? Y de allí vamos a ver que nos muestra también las corrientes. Aquí están las corrientes. Aquí está voltaje, están las corrientes, ¿sí? Entonces aquí corrientes y aquí corrientes, ¿sí? Entonces,
¿Sí están todos los cálculos correctos? ¿Sí están correctos los cálculos o no? A ver, ¿a todos les dio lo mismo o no? A mí no me aparecen todos los valores en el simulador, profe. A ver aquí. Sí, miren aquí, en el mismo icono. Miren, aquí arriba, donde está el ratón. Si yo aprieto este, me da voltajes. Si yo aprieto este, me da corrientes. Si yo aprieto el siguiente, me da potencias. ¿Sí? Entonces te podemos apretar el de la corriente, así. Ok, gracias. Por eso, a ver, a todos les dio lo mismo aquí. Aquí, en esto. ¿Sí les dio lo mismo? A ver, jóvenes. ¿Sí les da lo mismo? A ver, aquí. ¿Les da o no les da lo mismo? A ver, todos. Aquí estamos en el circuito todos. ¿Sí les da o no? Sí, profe. A ver, ¿sí? Sí, profe. A ver. A ver, espérenme. ¿Sí a todos ya?
me escuchan? ¿Sí me escuchan o no? Sí, Sí, profe. profe, vamos. Bueno, ¿ya acabaron todos? Les preguntaba si todo esto está correcto. O sea, todo esto que me dio su compañero dice que vale .31. Por eso les preguntaba si no hay ninguna duda allí, que si da .31 todo esto. A ver, ¿sí? A ver, respondan. A ver si nos da .31 esto antes de A, B o C. Les pregunto a los demás. ¿Sí? Profe, ¿cuánto valía? Ya varios compañeros contestaron por el chat que sí, profe. ¿Sí? Entonces no hay dudas en esto. Ahí dónde está. Espérate, se me pasó el dedo. A ver, fíjense. Espérenme tantito. A ver, si tenemos .31 por 300 da 93, según yo. A ver, ¿estoy mal? ¿Cero punto qué, profe? ¿31? Sí, como está en el sí, por eso les pregunto si está bien todo eso. De hacer esas operaciones de
Sale 93. Por eso, pero sí está bien el punto 31 para empezar. O sea que todos les da el punto 31 o no. ¿Cuánto vale el R0, profe? 75, por eso aquí lo tenemos 75. Aquí está todo en el circuito. Es que, bueno, yo metí todo el valor así como me lo dio la calculadora. Sí, a ver los demás. Porque luego a lo mejor un paréntesis. No, pues sí, por eso a mí me daba 9.47, porque le digo que yo metí todo el valor que me dio la calculadora, pero sí da 9.3. A ver los demás. ¿Puede Si regresar yo multiplico, a la fórmula, profe? A mí me sale 0.34, profe. a ver. Estoy poniendo lo que es 1 kilo entre 75 más 1 kilo, paréntesis por 600 entre 600 más 1 kilo. Hasta ahí no es lo que quiere ese resultado nada más, Sí, antes de multiplicarlo. Sí, a mí me sale sí. 0.34. Ah, caray, a los demás. A ver. Vamos a ponerle valor. Espérame. Pues no sé si me equivoco. Entonces, va a ser el punto 526. Ándale, eso es lo que sí, porque yo ya lo hice en la calculadora y me da 0.526 a mí. Por eso quiero Sí, ver, pues. A ver, espérame. sí, A ver, a ver. Uno que yo hice, por eso es lo que quiero que chequen los demás. Porque si no, pues esto nos lleva pues, al total resultado de mal. 0.526, así, ¿verdad? Y ya sería multiplicado por 300, según esto. Por eso chequen sus paréntesis. ahí va 157.96, ¿no? Está hablando, se nos puede Sí, ¿cuál? ¿Sí está bien? nada, ya va. 157.8. Ajá. Punto 96 a mí me dio, pero bueno, es mínimo. A ver los demás, a ver. Y Sí, ya chequé mi error, profe, sí da .052, a mí también. sí,
Sí, porque si no lo hacemos bien no podemos comprobar lo que queremos comprobar. ¿Sí? ¿Ya les quedó todo? Esto es lo que debe de salir a ver. Esto es lo que está en rojo, dejen borrar el otro. Que si hay un error. Sí, profe, ya lo chequé yo también, sí es 0.52. Ahí está. Bueno, entonces, tenemos a ver. A y S, a ver, dejen copiar. No sé si para. Bueno, lo pasa. Ahí está. Sí, entonces, a ver. Eso es lo que tenemos, ¿sí? Ya de la ecuación. ¿Sí queda claro? Entonces, a ver, la Sí, ganancia profe. en corriente. Ganancia en corriente es igual a esa relación, ¿sí? Bueno, entonces ya aplicando valores me da 0.526 y la ABOC es de 300, ¿sí? Entonces nos daría una ganancia de 157.8. Bueno, entonces ahora para entender esto vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que IS, a ver, IS, aquí está, parece que ve este circuito, ¿sí? IS. IS es la división de BS entre ZS. Bueno, pues vamos a hacerla. IS, sí, porque Profe, a mí me dio 15.79. no, a ver, checa otra vez tu calculador, a lo mejor está con un falso ahí. A mí sí, igual sí me salió el 157.96. Y a ver, chécale bien en tu calculadora. Y 0 sobre aquí. Sí, ya cambié el valor. ¿Y si te da ya? Sí, profe. Bueno, PS entre ZS. Eso es IS, por eso para no confundirnos. ¿Sí? A ver, porque en el circuito, fíjense, el circuito me está dando 9.434 microamperes. A ver, voy a borrar el voltaje aquí. Estas son puras corrientes que están azul. ¿Sí? Estos los vemos aquí, arriba. Sí. Estos son voltajes de nodo, luego sigue corrientes y luego potencias, que serían los rojos. Entonces nada más seleccionamos corrientes. Entonces ese 434 microamperes, ¿sí? Eso no es IS, ¿eh? IS no es, porque IS surge de dividir BS sobre ZS, por eso hay que hacerlo. Entonces, IS surge de dividir BS, que son 100 milivolts entre ZS, que son 600 ohms, ¿sí? Entonces, si yo hago esa división de 100 milis entre 600 ohms, me da 166.77 microamperes, así es lo correcto, ¿sí? ¿Queda claro? Sí, profe, también me sale. Bueno, entonces ya teniendo ese dato, porque eso es IS, para eso no hay que confundirnos, eso es IS. Entonces ahora sí, AIS
son I0. Ahora sí, I0 lo sacamos del circuito. I0 del circuito, porque I0 es lo que circula por acá, ¿sí? Entonces vale 26.327 milis. 26.327 miliamperes, ¿sí? Divididos entre IS, pero IS, ya lo acabamos de calcular, vale 166.67 microamperes. Entonces, al hacer esta división, yo obtengo 157.95. 157.95, correcto. Entonces son 157.95 veces. Aquí está, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ponerlo con este valor, pues, representa este valor. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Ahí está ya. Las ganancias calculadas ya con la ecuación, ¿sí? Y la ganancia ya con los valores que nos da el circuito. ¿Sí queda claro? Entonces ya tenemos la comprobación de la ganancia. Si nosotros agarramos, a ver, escuchen, si nosotros agarramos este valor de 9.434, ese valor representa II. Ese no es IS, por eso hay que ser explícitos. Eso es II, ¿sí? Es la corriente que entra al amplificador, ¿sí? Entonces eso representaría II, los 9.434 microamperes. Sería II, ¿sí? Entonces ya salió una ganancia llamada para II. Bueno, entonces aquí este es un amplificador de corriente, así póngale. Bueno, estamos checando la amplificación de corriente, ¿sí? Amplificación de corriente, ¿sí? Entonces con eso ya comprobamos este valor, ¿sí? Aquí está ya la ganancia de corriente. ¿De cuánto es la ganancia de corriente? De 157, bueno, 0.8.95, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y ya está comprobado con el circuito aquí. Entonces podemos ver, pues, explícitamente, ¿sí? Que aquí estamos manejando valores de microamperes, y a la salida estamos obteniendo miliamperes, así mucha ganancia, ¿sí? De micros a milis, ¿sí? Entonces con eso también ya comprobamos esa parte. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? Bueno. Álvarez Durán. Presente. Araujo Gámez. Presente. Astorga. Presente, profe. Cervantes Galicia. Polín Hernández. Cruz Díaz. Presente. Díaz Reyes. Presente, profesor. Ferrer Salazar. García Victorino. García no. Juárez Pérez. León García. León García no. Martínez Ruiz. Presente, profe. Melquiades Guevara. Presente, profesor. Catón Flores. Quintero Estrada. Ramos Farfán. Presente, profesor. Regalado. Presente, profe. Reyes Ramírez. Presente. Sánchez Herrera. Presente, profe.
Sánchez Pérez. Sánchez Pérez. Soriano Ramírez. Presente. Soto Vargas. Presente, profe Soto. Ugalde. Presente, profesor. Bueno, entonces, ya mañana proseguimos y para calcular la ganancia de potencia, ¿sí? De este mismo circuito. Entonces ya vimos que todo amplificador tiene ganancia de voltaje, ya calculamos ganancia de corriente y nada más falta entonces la ganancia de potencia, ¿sí? Entonces, mañana, creo que sí, sin falta tengo que ir a firmar unas actas de titulación, ¿sí? Allá García Diego. Entonces, no creo que me dé tiempo de regresar, ¿sí? Para la clase. Entonces ya nos veríamos el día miércoles, ¿sí? Sí, profe. Si por cualquier Sí, razón, profe. si por cualquier razón les mando correo de que a lo mejor se me hace clase mañana, bueno, pues ya les avisaría, ¿sí? Tengo que checar si hay otros días para firmar, si no, pues ya tendré que ir mañana. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Una duda, Bueno. profe, ¿ya iba a subir la presentación? Sí, ahorita la subo. Ah, ok, Y lo que muchas gracias. lo que se capturó de clase, ¿sí? Sí, muy bien, Bueno, gracias. entonces, así quedamos. Órale. De acuerdo. Sí, está Nos bien. vemos. Igualmente. Hasta luego, profe. Hasta luego, buen día. Igualmente.